A mediados del siglo XIX se comenzó a estructurar en la Nueva Granada de manera filosófica y doctrinariamente los partidos liberales y conservadores. En 1848 apareció el primer programa liberal. Los partidos tradicionales basaron su ideología en la filosofía liberal del siglo XVIII y estos se hallaron relacionados con el federalismo y el centralismo de la época de independencia y también con los liberales moderados, que se consideran como los conservadores, y los liberales progresistas, que se consideran como los liberales hoy en día. Estos surgieron del pensamiento de Francisco de Paula Santander. La segunda mitad del siglo XIX representa para Colombia el rompimiento definitivo con la estructura socioeconómica colonial, y esto hizo que la Constitución de Río Negro, que se dio entre 1863 y 1886, representara el triunfo de los intereses librecambistas y la imposición de libertades individuales absolutas. En esta sección entraremos a hablar de los inicios de ambos partidos. Se dice que desde 1846 apareció en Bogotá una asociación de la clase de los artesanos, en cuyas instalaciones se dedicaban a dictar clases nocturnas para enseñar a leer, escribir, aprender aritmética y dibujo lineal en la época. En 1849, esta sociedad de artesanos comenzó a ser muy popular y comenzaron a frecuentarlo personas que deseaban hacer notorias sus opiniones liberales. En 1849 se fundó la Sociedad Popular. Esta se trataba de una sociedad fundada por los jesuitas y se reunían con pretextos religiosos. Desde su inicio fue posible sentir la poca simpatía que ellos sentían por el gobierno y por los liberales, y esta se convirtió en una asociación conservadora, que luego se llegó a llamar la Sociedad Católica. Estas asociaciones se vieron en los centros de reunión para personas con pensamientos políticos afines, y cada uno en cada sede formó su partido político con sus respectivos simpatizantes, claramente. Tanto liberales como conservadores contaban con adeptos de diferentes clases sociales, pues no todos los conservadores eran esclavistas, burócratas y terratenientes. Así como entre los liberales también se contaban personas de distintos tipos sociales que veían en el manejo político una gran posibilidad de obtener distintos beneficios para su vida en cuanto a lo económico. Los orígenes de los partidos liberal y conservador se encuentran en las disputas entre Santander y Bolívar. Al primero se le identifica con el liberalismo y al segundo con el conservatismo. Sin embargo, esta idea no es del todo cierta, aunque se podría decir que buena parte de los seguidores de Bolívar, que durante las décadas de 1830 y 1840 se denominaban ministeriales, conformaron el Partido Conservador, y que un sector de los santanderistas fueron los fundadores del Partido Liberal después de 1848. No se puede llegar a la conclusión de que Bolívar es el padre del Partido Conservador y Santander el del Liberal. Dos ejemplos corroboran esta idea. El primero tiene que ver con Mariano Ospina Rodríguez. Aunque en 1849 él escribió el manifiesto del Partido Conservador y en muchas de sus cartas afirmaba que el pensamiento conservador emanaba de Bolívar, fue uno de los implicados en la conspiración sembrina de 1828 que intentó asesinar al Libertador en Santa Fe de Bogotá. El segundo ejemplo está relacionado con la división de los seguidores de Santander que se dio antes de su muerte. En 1837, el santanderista José Ignacio de Márquez llegó a la presidencia de la Nueva Granada y al poco tiempo una parte de sus copartidarios empezaron a hacerle oposición. Estos se denominaron progresistas y los seguidores de Márquez moderados. Años después, los moderados se acercarían a los bolivaristas o ministerialistas y conformarían la base del Partido Conservador. Bueno, según el título sexto de la Constitución Política de Colombia, es necesario que un partido o un movimiento político se presente con por lo menos 50.000 firmas para que el Consejo Nacional Electoral otorgue la personería jurídica. Bueno, hoy en día existen en Colombia distintos partidos y también distintos movimientos políticos como tal. Está el Partido Conservador, está el Partido Liberal, también el Partido de la U, del Cambio Radical, el del Polo Democrático, el Partido Verde, el del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta y el del Movimiento Progresista. Aquí podemos decir que los partidos de las minorías étnicas no tienen
que alcanzar el umbral de 50.000 firmas para constituirse como tal. Bueno, aquí en este caso existen distintos movimientos. Está la Alianza Social Independiente, están las autoridades indígenas de Colombia, está el movimiento Afrovides, el movimiento de inclusión. Encontramos los patriotas y realistas. Durante los acontecimientos anteriores se presentaron enfrentamientos entre dos tipos de facciones, provenientes de los independistas y los centralistas. Siguiendo las ideas de los independistas, los patriotas, liderados por Antonio Nariño, querían organizar un gobierno independista del Imperio Español. En contraste, los realistas eran partidarios del régimen español. El más claro ejemplo de confrontación entre los patriotas y realistas ocurrió en Santa Marta, donde la Junta de Gobierno fue reemplazada rápidamente por un gobierno realista. Ese hecho desencadenó una guerra entre Santa Marta y Cartagena. Encontramos el Partido de la Independencia. Una vez Antonio Nariño consiguió su libertad de la adquisición de Cartagena y regresó a Bogotá y se sumergió en la política revolucionaria. En Bogotá se posesionó como presidente de Cundinamarca, aunque no dejó de resaltar las debilidades del sistema federal. Él abogaba por un gobierno más centralizado que pudiera ejercer el poder en todo el territorio de la nación. A continuación encontramos los congresos de Angostura y de Cúcuta. En 1819, a través del Congreso de Angostura, se estableció una forma de administración provisional que consistía en administrar separadamente Venezuela y la Nueva Granada. Sin embargo, ambas administraciones estaban encabezadas por Santander como vicepresidente y por Bolívar como presidente. A esta nueva nación se le conoció como la Gran Colombia. Posteriormente, en 1821, se llevó a cabo otro congreso, esta vez en Cúcuta, donde se adoptó una forma de gobierno centralizada en Bogotá. En un principio se pretendía que estas decisiones fuesen definitivas, pero después de enérgicas discusiones entre federalistas y centralistas, se abrió la posibilidad de revisar el régimen constitucional adoptado después. Encontramos los liberales y los bolivarianos. Bolívar y Santander ya habían llegado al punto de desacuerdo total. Santander no tenía un buen concepto de este modelo constitucional bolivariano. Esa misma opinión era compartida con todos los liberales neogranadinos liderados por Santander. Ellos consideraban el modelo constitucional bolivariano era una monarquía disfrazada y constituía una traición a los principios republicanos que habían inspirado a la lucha contra España. Por consiguiente, los colaboradores de Santander lanzaron una campaña en contra de Bolívar en el Congreso y en la prensa. En respuesta, Bolívar regresó a Bogotá para asumir el gobierno central y poner fin a las actividades subversivas del grupo. Muy buenos días, queridos televidentes. Como titular para el día de hoy tendremos en nuestra sección de historia las guerras y su surgimiento entre los partidos políticos en Colombia. El análisis político en Colombia, en una época llena de miles de enfrentamientos, ha estado enmarcada por las interpretaciones socioeconómicas. En estas interacciones han habido variaciones individuales en las cuales se comparten los siguientes rasgos. Número 1. Intentan explicar el comportamiento político y particular ligado a los alineamientos y expresiones de interés económico. Segundo, el poder de convencimiento hacia la sociedad. Otro tema importante para el año de 1863 en Colombia es que este país adoptaría el nombre de los Estados Unidos de Colombia. Tiempo después, para mediados del año de 1870, ocurrió un suceso el cual se convertiría en un factor determinante de la política de estos tiempos: la discordia por el ferrocarril del norte. Este ferrocarril uniría la principal arteria comercial de Colombia, el río Magdalena, con Bogotá y los estados de Boyacá y Santander. Este proyecto tuvo gran prioridad en el presupuesto nacional, gracias a la administración liberal radical dominante en este tiempo. Pero sin embargo, la oposición alegó que el ferrocarril del norte beneficiaría exclusivamente a las provincias orientales, donde estaban situadas las bases políticas más importantes de la administración liberal. Básicamente, estos organismos pretendían la implementación del ferrocarril del norte para beneficio propio.
Bueno, dentro de los rasgos distintivos tenemos dos rasgos distintivos que se dieron en ese momento, dentro del Partido Liberal y el Conservador. Como todos sabemos, el Partido Conservador es liderado por Mariano Ospina Rodríguez, quien estaba de acuerdo con que el Estado colonial fuera alargado, ya que los conservadores decían y pensaban que la transformación que iba a haber en ese momento iba a afectar sus intereses económicos. ¿Por qué? Porque ya no iban a tener esclavos, sino que iban a tener jornaleros, es decir, iban a gastar todo su dinero en jornaleros porque ya no podrían tener esclavos. Aparte de eso, también decían que al no tener esclavos no iban a tener ningún poder ni político, ni social, ni judicial como el que tenían. Por el otro lado estaba el Partido Liberal, que para ellos sí favorecía esta transformación, ya que decían que el Estado iba a pasar de ser un Estado con relaciones coloniales a ser un Estado con leyes generales, y a que se enfocarían principalmente en el libre comercio. Gracias al derrocamiento de Rojas Pinilla se dio una nueva era, se dio paso a una nueva era. Esta era dio y favoreció el rápido desarrollo económico y social de nuestro país. Esta era inició con el Frente Nacional, que se dio en el año 2011 en Plazas Vega. El Frente Nacional se define como un sistema de cogobierno bipartidista liderado por el Partido Conservador y por el Partido Liberal. Además de eso, sirvió como medida para procurar la concordia nacional y garantizar la consolidación y la prosecución de la democracia. Este pacto no solamente tuvo trascendencia y proyección constitucional dentro de nuestro país, sino también en el exterior.